Entonces, tenemos aquí los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. En este caso vamos a hablar de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, inhibidores de la beta-lactamasa y glucopéptidos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con su mecanismo de acción. Si inhiben la pared bacteriana, ¿no? Pero ¿cómo la inhiben? Específicamente inhiben la síntesis de los peptidoglucanos de la pared celular bacteriana. ¿Y específicamente en dónde? Bueno, vamos a recordar un poquito de, de nuestras clases de microbiología. Tenemos a las bacterias gram positivas y a las bacterias gram negativas, ¿no? Recordemos que las gram positivas, esto es por la clasificación de la tensión de gram. Ujú. Y pues de acuerdo al colorante que se tiñe. Entonces, acordémonos que las gram positivas se tiñen por sus peptidoglucanos, glicanos, en este caso de la pared bacteriana. Ujú. ¿Y qué se usa o cuál es como el material para crear esta pared o su cemento, por así decirlo? Es el ácido lipoteicoico. Ujú. Y pues aquí tenemos las capas del peptidoglucano como tal. Y pues vemos que son muchas en las gram positivas. Tenemos la pared celular como tal y vamos a tener unas cositas que se llaman betalactamasas. Estas las vamos a ver un poquito después. También vamos a tener proteínas transportadoras de penicilina, que esta es importante que conozcamos que existen porque es un blanco farmacológico, ¿vale? ¿Y qué tenemos en las gram negativas? En las gram negativas vamos a tener una membrana externa y una membrana interna, o la membrana plasmática como tal. Y vamos a tener un espacio entre estas dos en las gram negativas que se va a llamar espacio periplásmico. En este espacio periplásmico van a haber ciertas enzimas, proteínas, transportadores, tal. Esta va a ser como un tipo de filtro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué filtro? Porque en las gram negativas vamos a tener conductos de porina. Estos conductos de porina van a ser los que va a hacer el intercambio de los iones, como esta parte del metabolismo, esta comunicación entre el medio extracelular y la parte de la bacteria como tal. Entonces, esta va a ser como un filtro. Vamos a tener sí, capas de peptidoglicano, pero muy, muy delgaditas. Pueden ser una, normalmente son de 2 a 3. Entonces son súper delgadas y están presentes en el espacio periplásmico, ¿vale? También tenemos, recordemos que el lipopolisacárido es esta unidad de la membrana externa de las gram negativas y que hay proteínas en la membrana interna y que también, por supuesto, va a haber beta-lactamasas. Estas normalmente presentes en este espacio periplásmico que les estaba mencionando. Y bueno, dijimos que vamos a hablar de la inhibición de la síntesis de la pared celular. Pero ¿cómo sucede esta síntesis? Pues bueno, vamos a tener que son muchos polímeros de glucopéptidos, ¿vale? Entonces acá tenemos una capa de peptidoglicano que está siendo sintetizada. Ujú. Aquí tenemos los lípidos, aquí tenemos la nomenclatura. NAM, ácido N-acetilmurámico y NA como N-acetilglucosamina. Y vamos a tener unas enzimas que son importantes para nosotros, que es la transpeptidasa y la glucosiltransferasa. Estas enzimas, su nombre lo dice, uno va a translocar estos péptidos y uno va a glucosilarlos, ¿vale? Y actúan en unión con la PBP, que era lo que habíamos visto, que era la proteína transportadora de penicilina. Ujú. Y así se ensambla, van ensamblando, la ATP hace que se unan, los transloca, los junta y justamente eso es como se sintetiza a grandes rasgos. ¿Y qué va a pasar con estos fármacos? Estos fármacos, por medio de un anillo betalactámico, que es este que vemos aquí, van a llegar y van a unirse a justamente esa proteína de unión a penicilina. Por eso se llama así, porque se une la penicilina a esa proteína. Ujú. Entonces llegan, se pegan y lo que hacen es inhibir esta maquinaria para que ya no se sintetice la pared, ¿vale? En este caso vamos a tener a las penicilinas. Ese es el mecanismo principal. Entonces, específicamente, ¿qué hace? Específicamente va a inhibir la transpeptidasa. ¿Va que va?
para que ya no se forme síntesis de pared bacteriana. Ese es como su mecanismo o su efecto. Y con esto pues puede ser bactericida. Va que va. Pero bueno, no todo es bueno. Nos gustaría saber que pues esto es como la solución para todo. Pero les había mencionado de la betalactamasa, ¿no? La betalactamasa también es una enzima que, pues como les mencioné, en las gram positivas, tanto en las gram negativas está presente, ¿vale? Pero pues de mayor cantidad hay en las gram negativas, ¿va? Hay más betalactamasas en gram positivas, perdón, me equivoqué. Hay más en gram positivas. ¿Y qué es esto? Bueno, su nombre lo dice, es una beta-lactamasa, es decir, va a inhibir o va a degradar el anillo beta-lactámico de estas penicilinas y de los fármacos que vamos a ver. Ujú. Entonces, es este CHEMS que le hace bonk al otro CHEMS, que prácticamente degrada la beta-lactama. Esto normalmente pasa en las gram positivas, también pasa en las gram negativas, no digo que no, pero en mayor número en gram positivas por la cantidad de síntesis de peptidoglucanos que tenemos ahí. Y también tenemos otra, otra resistencia. Y esta resistencia va a ser prevalente en las gram negativas, que es que cuando el fármaco entra en las membranas de esta bacteria gram negativa o que está en el espacio periplásmico, les había mencionado sobre las porinas. Estas porinas van a estar algunas acopladas a transportadores de expulsión o bombas de efusión, como lo puedan leer. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Su nombre lo dice, va a ser como si fuera un canal, como una bomba. Va a sacar al fármaco que entra a la bacteria, ¿vale? Y esa es como la resistencia más prevalente en las gram negativas. Y bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de los fármacos como tal. Y vamos a empezar con el que se conoce, el primero que nos enteramos de su existencia y con el que vino todo este auge de las inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Y tenemos a las penicilinas. En este caso, la penicilina G y la penicilina B. Y nos vamos a centrar en la penicilina G, porque es la que más se usa, es la que está la penicilina G benzatínica y la B se acopla más ahorita, perdón, de vía oral, ¿vale? Y justamente aquí abajo se las pongo, la penicilina B se administra por vía oral y puede tener más absorción oral que la penicilina G. La penicilina G normalmente siempre va a estar o siempre se va a aplicar por vía intramuscular, ¿va? Y pues acá la tenemos, una penicilina G sódica. Ujú. Y pues esto se va a administrar por medio de unidades. Ujú. Normalmente estas unidades se manejan en millones, millones de unidades de penicilina. Vamos a ver qué va a ser más efectiva o más, va a tener este efecto más contra los cocos gram positivos y aerobios. Y pues el organismo o el microorganismo que más se sabe que es susceptible a penicilinas es Treponema pallidum o la sífilis. Y bueno, ¿qué otras indicaciones tenemos? Tenemos las indicaciones, pues, infecciones neumocócicas, infecciones por estreptococos beta hemolíticos, como puede ser Streptococcus pneumonia. Ujú. Y con estos estreptococos hemolíticos también se incluyen las meningitis por neumococo e incluso las faringitis estreptocócicas y la escarlatina, ¿vale? Los microorganismos alfemolíticos también están asociados, tienen susceptibilidad con esta penicilina. Infecciones por Neisseria también, la sífilis, que es la más conocida, y también infecciones por Listeria monocitógenes. Ujú. Y también puede usarse como profilaxis para pacientes esplenectomizados. ¿Y por qué? Recordemos que en sus clases de inmuno después vamos a ver, o si ya lo vieron, que en este vaso nos va a ayudar para degradar o como defensa de algunas bacterias especiales o específicas. En este caso, para los neumococos. Ujú. Por eso se puede usar como profilaxis para pacientes esplenectomizados, para evitar estas infecciones neumocócicas principalmente. Ujú. Y su principal reacción adversa es la hipersensibilidad. En este caso, y la que más se presenta en los pacientes es la anafilaxia. Hay pacientes que ni siquiera saben que son alérgicos a las penicilinas cuando les preguntamos,
Bueno, nosotros pues, como vamos a saber, ¿no? Se los damos y los pacientes entran con lesiones dérmicas, ujú, con máculas o pápulas o con lesiones más graves como un síndrome de Steven Johnson. Entonces, la principal RAM también la que está asociada es la anafilaxia, esta alergia a las penicilinas, que hay muchos pacientes que la tienen. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tiene un alto volumen de distribución, incluso puede llegar a la barrera hematoencefálica. Es más, llega más cuando hay un proceso infeccioso en las meninges, es decir, en la meningitis, puede llegar con un poquito más de concentración. Tiene una baja vida media y pues su excreción es totalmente renal. ¿Qué más? Como dato curioso, aquí en la sífilis va a ocurrir una reacción cuando empezamos con una terapia de penicilina que se va a llamar una reacción de, tiene un nombre rarito en alemán, de Harish-Herxheimer. No lo digo en alemán porque la verdad no es alemán y no quiero hacer aquí la vergüenza. Pero pues esta reacción es más común de lo que parece, llega a aparecer y pues a veces uno pensaría que es por justamente este síndrome o esta reacción de hipersensibilidad por la penicilina. Pero se está autolimitado, esta reacción es autolimitada, es decir, va a desaparecer con el tiempo y puede tener escalofríos el paciente, fiebre, cefalea, mialgias y artralgias. Y pues para justamente manejar todos estos síntomas relacionados a la fiebre y a los escalofríos, podemos dar un antipirético como puede ser el paracetamol o incluso una aspirina o el ácido acetil salicílico. Y pues no se debe suspender. Hay que descartar que esta reacción no sea una hipersensibilidad si se sospecha de esto. No se debe de suspender para nada la penicilina porque, como les menciono, es autolimitado. Pasa con el tiempo y con justamente para manejar los síntomas, este antipirético. Espero no haya quedado dudas. Pasamos ahora con la dicloxacilina. ¿Qué es la dicloxacilina? Suena a penicilina, ¿no? Termina en ilina. Pues justamente, solo que esta es una resistente a penicilinasas. Si yo digo penicilinasas, le suena a una enzima, ¿no? Una enzima que degrada las penicilinas, justamente, ¿como cuál? Como la beta-lactamasa, ¿va? Y hay diferentes tipos de beta-lactamasas, perdón. Entonces ahí podemos, clasificarlos también. Entonces, este es una penicilina resistente a estas enzimas, a penicilinasas, normalmente a penicilinas del grupo A, me parece. Pero bueno, ¿qué lo diferencia? Vamos a ver que no hay actividad contra enterococos, contra listeria, ni microorganismos gram negativos. Entonces, hay que tener, pues estas consideraciones, ¿no? ¿Y normalmente para qué se usa entonces? Pues para infecciones leves a moderadas de la piel. Es el medicamento número uno que se utiliza o de primera elección para estafilos. Ujú. Obviamente, estafilos que son sensibles a penicilinas o que pueden ser incluso sensibles a meticilina, que eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, normalmente los estafilococos van a provocarnos infecciones leves a moderadas de la piel, o más bien infecciones de la piel y de tejidos blandos. Por eso esta dicloxacilina se usa para estos, incluso para endocarditis. Y recuerden no utilizarla en gram negativos. Aquí les dejo algunas cosas también a tomar en cuenta, que su absorción es rápida, pero es un poco baja. Tiene una alta unión a proteínas y su excreción también es totalmente renal. Y su principal RAM también es lo mismo que les digo, las reacciones de hipersensibilidad. La más que más se presenta es la anafilaxia, ¿no? Hay que tener cuidado con esos pacientes alérgicos a la penicilina. Siempre pregunten las alergias. Y ahora vamos a pasar con otro, con la amoxicilina. La amoxicilina también es una penicilina, pero que la distingue es una aminopenicilina. Su nombre lo dice. Le agregamos un grupo amino. Por lo tanto, va a tener un poquito más de, de espectro, ¿va? Entonces, es un bactericida y
es susceptible a bacterias gram positivas y algunas gram negativas, como Haemophilus influenza. Esto les sonará de sus clases de IBC o lo habrán leído, que pues es el microorganismo asociado a las otitis medias agudas, ¿no? En niños. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene esta imagen acá de la amoxicilina? Pues viene con su amiguito, el ácido clavulánico o el clavulanato. ¿Qué es el ácido clavulánico? El ácido clavulánico es un inhibidor de la beta-lactamasa. Ujú. Recordemos, aquí lo voy a poner, inhibe la beta-lactamasa. Les mencioné al principio que la beta-lactamasa es esta enzima que degrada el anillo beta-lactámico, para que justamente estas penicilinas no tengan este efecto terapéutico o efecto bactericida en este caso. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un inhibidor de beta-lactamasa? Inhibimos parcialmente esta enzima y aumentamos la susceptibilidad a las bacterias contra esta penicilina, en este caso amoxicilina. Ujú. También por eso se le puede llamar que es un inhibidor suicida o un fármaco suicida. Tiene nombres como lo lean. Es por esto, porque se une, no tiene otra acción más que llegar a aventarse a la enzima, a la beta-lactamasa. ¿Vale? Entonces, en este caso, el clavulanato nos va a aumentar el espectro de la actividad. Y bueno, la amoxicilina es el más activo de todos los antibióticos betalactámicos orales. ¿Contra qué especies o contra qué bacterias? Contra los estreptococos neumonía. También se puede usar incluso para la neumonía adquirida en la comunidad, para meningitis por enterococos y también para endocarditis. ¿Vale? En general, para infecciones de vías respiratorias altas, como la sinusitis, la otitis media también, y pues también tiene cierto grado de susceptibilidad con Moraxella catarrhalis, también otro agente asociado a otitis medias agudas. Espero hasta el momento no haya ninguna duda. Y pues ya, vamos a quitarnos un poquito del lado de las penicilinas. Vamos a pasar con otra familia de fármacos que se parecen mucho a las que hablamos antes, que se llaman cefalosporina. Estas cefalosporinas también ya tienen, que se descubrieron desde 1948. Ujú. Y viene también de un honguito que se llama Cephalosporium acom- ay, acomonium. ¿Y pues qué tiene esta cefalosporina? En general, las cefalosporinas van a traspasar las barreras más fáciles, es decir, la hematoencefálica e incluso la hematoplacentaria. Y también qué otras características tienen, que están divididas por generaciones. ¿Y cómo se dividen estas generaciones? La verdad es que no se tiene como este, como unos criterios tan exactos para dividirlas, pero pues normalmente se clasifican por su espectro de actividad, es decir, por qué tipo de bacterias, si gram negativas o gram positivas son más susceptibles a ese medicamento, a ese fármaco. Entonces, vamos a empezar con la primera generación y yo aquí les traigo como un tip para que faciliten la vida y puedan como que encontrar o se puedan recordar más fácil la generación a la que pertenece esa cefalosporina. Como generalidad, todas las cefalosporinas van a empezar por cef, de cefalosporina. Y después le va a seguir una letra que nos puede dar una pista justamente de la generación a la que pertenece. Y para los de la primera generación, van a empezar con una A. Cefalexina, cefasolina y cefadroxilo pertenecen a las cefalosporinas de primera generación. Y estas cefalosporinas de primera generación van a ser adecuadas contra bacterias gram positivas, es decir, va a tener buen espectro de actividad con gram positivas, pero va a ser leve contra gram negativas. Entonces nada más vamos a ponerle una palomita. Y con vamos a pasar ahora con la segunda generación. En la segunda generación vamos a encontrar C de cefalosporina, una O una U, ¿vale? Cefoxitina o cefuroxima, que cefuroxima es como la que más
se conoce de esta. Aquí hay una excepción, la excepción es el cefamandol, que pertenece a la cefalosporina de segunda generación, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con estas cefalosporinas de segunda generación? Van a tener mucha menor actividad contra gram positivas, es decir, vamos a tener nada más los paramitas, y actividad algo mayor contra microorganismos gram negativos, a diferencia de las cefalosporinas de primera generación. Así que le vamos a poner también nada más dos. Es como un intermedio, por así decirlo. Con los de la tercera generación, tercera con T, entonces después de la cef de cefalosporina va a tener una T. ¿Como cuál? Como la ceftriaxona, que es la más famosa, la que dan hasta con Dexa, que no debería, pero bueno. ¿Excepto cuál? La cefotaxima. ¿Y qué vamos a tener aquí? Que muchas de estos fármacos que entran en esta generación van a ser activos a generaciones previas contra enterobacterias, es decir, va a ser más gram negativa. Entonces, con gram positivas, vamos a ponerla aquí, se va a quedar igual como la segunda generación, pero con gram negativas vamos a tener que es más, estas bacterias van a ser más susceptibles a estos fármacos que entran en esta generación. Y vamos a tener a los de cuarta generación. Y aquí nada más le puse uno que es cefepima. Aquí no hay mnemotecnia, lo siento. Pero, pues, es una generación que se va a destacar por su actividad con pseudomonas. Incluso en el Gutmann de la decimotercera de la decimatercera edición, perdón, dice o los clasifica como cefalosporinas antipseudomonas. Ujú. Esta es como la parte clave. Si es una cefalosporina que la pseudomona es susceptible, puede ser que sea de cuarta generación. Que pues actualmente pues hay muchas resistencias por todas las prácticas clínicas y todo esto de la evolución de las bacterias. Pero aún así entran estos fármacos dentro de la cuarta generación. E incluso hay una quinta generación que no está acá, se las comento, que es solamente son fármacos que se usan contra estafilococos resistentes a la meticilina, que son estos estafilococos que son resistentes a penicilinas, que son resistentes a penicilinas, o sea, son bacterias con una alta resistencia y pues normalmente se usan en ambientes nosocomiales. Ujú. Y pues su rama más común de estas cefalosporinas en general va a ser una reacción cruzada de alergia a las penicilinas. Entonces, si nuestro paciente nos dice o nos menciona que es alérgico a las penicilinas, ojito con eso porque si damos una cefalosporina, puede que incluso haya una reacción, es decir, una hipersensibilidad y que puede llevar a la anafilaxia. Hay que tener cuidado con eso y esto porque se parecen mucho más que nada por este anillo betalactámico, ¿va? Espero no haya ninguna duda con esto de la cefalosporina. Vamos a pasar ahora con los carbapenémicos, que vamos a ser concisos con estos carbapenémicos, ¿vale? Y van a ser un tratamiento empírico para las infecciones graves en los pacientes hospitalizados. Y va a tener van a ser muy susceptibles las bacterias gram negativas. Ujú. Y en este caso vamos a poner un ejemplo, el imipenem. El imipenem es un carbapenémico, pero aquí vemos también otro nombrecito que destaca, que es la cilastatina. Esa cilastatina siempre va a estar acoplado al imipenem, van a estar juntitos, van a ser brodercitos, se aman. ¿Por qué? Porque la cilastatina va a aumentar las concentraciones, o bueno, no las concentraciones. Vamos a cambiar un poquito esa parte. No va a aumentar, sino que va a disminuir la degradación del imipenem. Por lo tanto, el imipenem va a quedar un poco más de tiempo y va a tener un efecto terapéutico de mayor duración. Entonces aquí se los pongo que pues, se le agrega cilastatina porque justamente inhibe su excreción renal y esto hace que dure más tiempo en plasma. Sus RAMs importantes, vamos a tener que incluso en un por ciento o más de pacientes que les ponemos el imipenem, recordemos que este imipenem es de uso hospitalario, es decir, nosocomial. Entonces, tiene una baja absorción por vía oral,
Por lo tanto, siempre vamos a tener estas presentaciones en forma de solución inyectable, ¿vale? Entre las RAMs importantes, pues incluso en pacientes que ponemos los carbapenémicos pueden haber reacciones como las convulsiones, que son raras pero son importantes a tener en cuenta en el paciente. Las más frecuentes pues van a ser las náuseas, perdón, y los vómitos. Y bueno, espero no haya dudas. También hay otros fármacos, como el meropenem, todo lo que termina aquí, el tip es que, pues como son carbapenémicos, los fármacos que tengan penem al final son carbapenémicos, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con el último fármaco del día de hoy, que va a ser los glucopéptidos, o de la familia de los glucopéptidos, más bien. ¿Y qué va a tener cuál es el mecanismo de acción de estos glucopéptidos? A pesar de que se parecen o de que entran dentro de la clasificación de inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, van a tener un mecanismo un poquito diferente. Ujú. En este caso habíamos dicho que estos betalactámicos van a inhibir la transpeptidación, ¿va? Estos glucopéptidos van a unirse a un extremo de alanina, de justamente el pentapéptido de la pared, y va a bloquear su síntesis. Entonces vamos a ver que justamente aquí la transglucosilasa, aquí va a actuar en la transglucosilasa, hacía que justamente se unieran estos ácidos urámicos. Y la vancomicina lo que va a hacer es justamente llegar ahí, unirse y que no se empiece a sintetizar más esta pared. Los betalactámicos lo hacían a nivel de la transpeptidación. Este caso va a ser a nivel de la transglucosilasa. Ujú. A nivel de el pentapéptido como tal, ¿va? Y bueno, ¿cuál es el fármaco de acá? ¿Cuál es el fármaco que tenemos en este lado? Pues la vancomicina. La vancomicina es un glucopéptido, va a tener este mecanismo de acción. ¿Y para qué se usa la vancomicina? Pues usado para justamente lo que les había mencionado antes, los estafilococos aureus que son resistentes a esta meticilina. Ujú. Incluso se pueden usar por colitis por Clostridium difficile. ¿Va? Es como lo que se tiene que saber. Y también la rama importante. Ujú. Esta vancomicina va a ser administrada por vía intravenosa. Entonces los voy a poner acá. Intravenosa. Ujú. ¿Y qué pasa? Normalmente esta vancomicina pues tiene cierta dosis y tiene cierto periodo para administrar, ¿no? Tiene que suministrarse ciertos mililitros del fármaco por tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros la vancomicina la ponemos por vía intravenosa, pero en tiempo muy corto? Entonces, vamos a poner tiempo corto. Si se pasa muy rápido esta vancomicina, va a provocar el síndrome del hombre rojo. Todo nuestro paciente de la piel se va a sentir caliente y cuando lo observemos va a estar totalmente rojo. Y esto está asociado a que justamente la vancomicina, cuando se suministra en tiempos cortos al paciente de forma abrupta o brusca, nos puede dar justamente esta reacción adversa. ¿Va que va? Y pues espero no tengan ninguna duda. Ya saben que pues aquí estoy cualquier cosita. Y pues muchísimas gracias por ver el video.